Buen día, amada iglesia. Qué gusto, qué placer poder seguir reunidos en Cristo para seguir siendo edificados en esta verdad presente y poderosa que cuando la entendemos no solo nos transforma, nos hace vibrar de gozo de esa victoria consumada que nos dio en la cruz. Estamos celebrando el Día del Padre. Hoy estamos celebrando la fiesta del amor. Ese amor de Dios que nos estableció como sus hijos amados. Y el hacerlo le costó. Dice la Biblia, cuando Él creó al mundo, solo habló, pero cuando nos rescató de nuestra vana manera de vivir, entregó a su Hijo a la muerte. ¿Por qué razón? Porque el pecado solamente puede ser anulado con la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que en vez de nosotros pagar con una muerte eterna, el Rey de Gloria pagó con su vida al hacerse pecado. Y porque se hizo pecado, Él pudo morir, porque Él nunca pecó. Ese es el amor del Padre que hoy vamos a ver. Y para todos los papás que están acá, un abrazo, un deseo muy fuerte de que podamos entender la gran responsabilidad que tienen como papás. Los padres son los que establecen la identidad de los hijos. Pero ¿cómo es que tenemos buenos hijos? ¿Cómo es que tenemos buenos hijos cuando somos buenos padres? Pero ¿cómo es que somos buenos padres? Al revés. Cuando somos buenos hijos, y como habló Martins, hijos de nuestro Padre Celestial. Cuando entendemos el propósito eterno de nuestro Padre Celestial, entonces ahí va a cambiar la dinámica de nuestras vidas, de cómo educar, de cómo formar, de cómo enseñar, ministrar a nuestros hijos. Porque de acuerdo a la administración del Padre Dios con nosotros, sus hijos, que es por gracia, que es en la verdad, que es en el amor, así también vamos a hacerlo. Así que por lo tanto es tan necesario, tan importante conocer lo que pasó en la cruz, conocer el propósito eterno del amor de Dios, propósito del amor eterno del Padre. En este título está encabezando lo que vamos a repetir en este mensaje. Porque entender esto va a cambiar el destino, el rumbo, la guía, la dirección de nuestras vidas. Porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero sin ninguna dirección, sin ninguna meta, llegando a un mismo lugar después de mucho esfuerzo, sin conseguir ningún fruto y ningún resultado. Hemos visto el propósito del amor eterno de Dios. Y vamos a ir viendo cuál es y cómo se cumplió. La cruz, cumplimiento del determinado consejo de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Lucas se refiere al apóstol Pedro. Después que el Espíritu Santo lo llenó, después de la venida del Espíritu Santo. 50 días atrás, él había negado al Señor por causa de una jovencita, de una muchacha empleada de los sumos sacerdotes. El temor lo asolaba. ¿Por qué razón? Porque Cristo había sido quitado de él. Cuando
Cuando Cristo estaba con él, hizo cosas extraordinarias. Caminó sobre el mar. Tuvo una revelación del Padre de quién era Jesús. Pero cuando le fue quitado, tuvo miedo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos da conciencia, revelación de quién nos habita. Y cuando entendemos lo que se estableció en la cruz al habitarnos Cristo, al cambiar la naturaleza, esa naturaleza que nos esclavizaba al miedo, y ahora tener una naturaleza de amor, poder y dominio propio, nos convertimos en testigos de un Dios vivo y poderoso que se ha convertido en nuestro Padre y que nos ha dado un propósito eterno. Así que Él los estaba emplazando, los estaba amonestando. ¿A quiénes? A toda la casta religiosa y a todos los que habían participado de la crucifixión de Jesús. Y les estaba diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿qué pasó? La muerte de Jesús fue solamente en esos momentos, en esos días que se enojaron con él porque decía que era el Hijo de Dios y lo mataron. No, esta gente malvada estaba cumpliendo el propósito, el determinado consejo de Dios, que lo vamos a ver cuando se efectuó. ¿Quiénes operaban este consejo determinado de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban en una reunión muy importante para establecer un orden nuevo, porque ellos en su presciencia, el anticipado conocimiento, sabían lo que iba a pasar. Entonces, en este consejo predeterminado de Dios se estableció la muerte, la crucifixión y la glorificación del Hijo, del amor del Padre. Cristo es el Hijo del amor del Padre. Entonces podemos entender la soberanía de Dios eterna. Y esto se estableció, esta determinación se realizó antes de la creación del mundo. Este consejo estaba operando antes de que hubiera día, de que hubiera noche. Porque cuando Dios creó, cuando hizo la creación, separó las tinieblas de la luz, y a la luz llamó día, y a la noche y a las tinieblas llamó noche. Entonces estaban en este determinado consejo cuando todavía no corría el tiempo, cuando no había tiempo, porque Dios fue el que estableció el cronos. En ese kairos eterno de Dios, Él estableció el cronos. Y dice Génesis que se establecieron los días, las semanas, los meses, las estaciones. Ese predeterminado consejo de Dios antes que hubiera sol, que hubiera luna, que hubiera galaxias, estableció la muerte, la resurrección y la glorificación del Hijo de Dios con un propósito. ¿Cuándo se efectuó esto? Las cosas de Dios primero se operan en el espíritu, pero después los llevan a la experiencia. Y dice
y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo. Este es Dios. Este es el Dios en el que nosotros creemos y confiamos. Este es nuestro Padre, que en ese consejo estableció la muerte, la resurrección y la glorificación del Hijo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Dios amaba a su Hijo y el Hijo amaba al Padre. Y en el Espíritu Santo estaban completamente de acuerdo de que el determinado consejo de Dios cumpla un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Tener hijos e hijas conforme a la imagen de su Hijo. Por eso usted y yo estamos hoy aquí. Porque hemos aceptado, hemos entendido por gracia este regalo tan grande, este privilegio tan grande de pertenecer a la familia real, a la familia del cielo, a la familia de Dios, a una familia que por gracia es salva, tiene una nueva creación, una nueva naturaleza y es más que vencedora. Al fin de los tiempos va a haber un juicio y se va a establecer ese juicio en el gran trono blanco. Y ahí se van a abrir dos libros, el libro de la vida, en el que usted está inscrito, y el libro de las obras. Todos aquellos que no se hallen inscritos en el libro de la vida van a ser juzgados por sus obras. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que la salvación es por gracia, no por obras, por medio de la fe. Entonces, todos los que no tengan a Cristo, los que no hayan sido inscritos en ese libro, pasarán a la segunda muerte. La primera muerte es en nuestro nacimiento. Todos nacemos muertos espiritualmente. Vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos amó y así nos escogió para que seamos sus hijos. ¿Por qué razón? Porque antes de todas las cosas, antes de que el mundo fuese creado, antes que el hombre fuese creado, antes que Adán fuese creado, se estableció el sacrificio del cordero inmolado, dice la Reina Valera. El cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Imagínense, antes que Adán pecase, se estableció. Pero como Él es Dios y en su previo conocimiento, en su presciencia, conoce todas las cosas, estableció antes. O sea que no le tomó de sorpresa al Señor la decisión de Adán, porque Él ya sabía, Él ya lo conocía, lo que iba a suceder. Entonces, qué importante es entender que este propósito de Dios era volvernos a Él. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Cuándo estuvimos en Él? Usted y yo estuvimos en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos parte de Cristo, fuimos creados en Cristo antes que el hombre sea creado, antes que el sol, la luna, las estrellas. Si usted piensa que eso es tan antiguo, usted es eterno. Usted fue creado en Cristo. Usted era parte de Cristo antes de todas las cosas. Dios en ese determinado consejo estableció la muerte de Jesús, la crucifixión, muerte, resurrección y glorificación del Hijo de su amor. ¿Y sabe qué pasó?
Por eso necesitamos conocer a Cristo y conocer la naturaleza que portamos al tenerlo a Él. Porque estas cosas son muy profundas. ¿Cómo las conoció Pablo? Pablo dijo, el evangelio que yo recibí. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Las buenas noticias que yo recibí no las aprendí de hombre alguno. El Señor Jesucristo me las reveló. Y hace 14 años, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Fui arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Fui llevado al paraíso, donde oí y vi palabras y cosas inefables que no les he dado al hombre expresar. ¿Por qué? Porque como hablamos el anterior domingo, ¿cómo le va a decir usted a un ciego de qué color es el cielo? A uno que nació ciego, no tiene idea de nada, lo único que ve es oscuridad. No pueden entender. Por eso necesitamos profundizar, ahondar en conocer a quién, a Cristo. Así que usted y yo éramos una parte de Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto es una realidad, porque lo dice Dios. Y lo vamos a ver. Entendiendo el propósito eterno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, para que a través de su muerte y su resurrección tengamos su naturaleza. Porque ningún ser humano puede ser santo y sin mancha en sus propias fuerzas y en sus propias obras. Solamente por la obra poderosa, consumada de la cruz, donde se nos impartió su vida, el ADN de Dios. Y es por eso que nos hemos convertido en sus hijos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amados, hemos sido predestinados para ser adoptados en Cristo. La palabra adopción tiene dos connotaciones. La primera es, que lo vimos antes, es ser elegidos. Cuando usted va a adoptar a un niño, debe ir a un orfanato. Y ahí usted va a escoger. Usted va a escoger. Pero también tiene otra connotación. Y en el griego es huitesía, que significa lo que el apóstol Pablo está hablando en Gálatas 4:1, que dice, cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No puede utilizar sus recursos, no puede utilizar nada de lo que le pertenece, lo que es su herencia, porque no sabe administrar, no tiene manejo ni de sus emociones, ni de el tiempo, ni de los recursos. Entonces, huitesía es un término que se usaba y los griegos llevaban a sus hijos y hasta la mayoría de edad para ser enseñados por personas, como dice, tutores y curadores hasta el tiempo señalado, hasta que alcanzaban la mayoría de edad. Y ahí les entregaban un pergamino de herederos que podían tomar la herencia. Esto lo aplicamos en la vida del Espíritu. Entonces, tiene dos términos, pero el más glorioso es que usted y yo hemos sido elegidos por Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted fue elegido por Dios y por gracia pudo oír su voz y aceptar a Cristo en su corazón y convertirse así en un hijo del amor de Dios. Si nosotros no entendemos el propósito eterno que Dios
sacrificó al Hijo de su amor para tener hijos e hijas conforme a la imagen de su Hijo, conforme al carácter de su Hijo. Vamos a estar haciendo muchas cosas, yendo en muchas direcciones, pero sin ningún resultado que pueda trascender en la eternidad. Vamos a estar, como dice, el camino del hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es la muerte. Qué importante, amados, es entender el propósito de Dios. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo se ha malentendido. Usted leí un libro hace años atrás y seguimos viendo, ¿conoce su propósito? ¿Conoce su propósito? Cuando estamos en Cristo, porque si Él fue inmolado antes de la fundación del mundo y nosotros éramos parte de Él, nosotros también. Por eso el apóstol Pablo, con tanto entendimiento, dice en Romanos 6, y juntamente con Él fuimos crucificados, y juntamente con Él hemos muerto, y juntamente con Él hemos sido sepultados, y juntamente con Él hemos resucitado, y hemos sido ascendidos, y ahora estamos sentados espiritualmente en lugares celestiales de gobierno y autoridad. Esto para la mente natural es locura, pero para la mente del espíritu es una realidad que la podemos experimentar a cada día. ¿Cuándo es que experimentamos esta realidad? En los tiempos que estamos viviendo. La gente está enloquecida. Hay peleas y contiendas en todos lados porque tienen temor. Y el temor produce ira, frustración por la impotencia de no poder hacer nada. Pero los que tienen a Cristo, los que saben qué les pasó, los que saben que cuando dijo consumado es, esa es la verdad absoluta, porque cuando Dios dice algo, lo que dice así es. Entonces, si no entendemos el propósito eterno, vamos a estar buscando nuestro propósito. Mi propósito es que sea el presidente de Bolivia. Mi propósito, no. Si nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él, el propósito de Él es nuestro propósito. Pero en eso Dios nos diseñó únicos y nos dio una asignación a cada uno. Porque no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son ingenieros, no todos son médicos. Cada uno tiene un diseño. Y para ese diseño Dios tiene planes. Por eso es que dice la Biblia, porque los planes de Dios para tu vida son de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Pero ahora nosotros ya sabemos ese fin, que si estamos en Cristo, pase lo que pase, siempre es bueno. Así que entender, mis amados, el propósito de Dios es importante. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Lo hemos visto en este mismo capítulo de Efesios 1, que es algo extraordinario cuando lo podemos entender. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su buen querer, según lo que le produce placer a Él, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el misterio que estaba oculto, el misterio que le produce placer a Dios, ¿cuál es? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra reunir en el griego es encabezar. Por ejemplo,
este mensaje tiene un título. El título de este mensaje que estoy hablando hoy encabeza el cuerpo de todo el mensaje, del propósito que tiene este mensaje. Entonces, reunir todas las cosas en Cristo es encabezar. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es reunir todas las cosas que están en los cielos, en la tierra. Si nosotros nos damos cuenta, esto es una declaración muy poderosa, muy grande. Pero ¿sabe qué? La podemos devaluar porque al mirar con la mente natural, con los ojos naturales, podemos decir, pero si en la historia han pasado cosas terribles y lo que estamos viviendo hoy es más terrible aún. Hay guerras, divisiones. Vemos a Israel que todos los países ya están en contra. Los palestinos contra Israel, Rusia contra Ucrania. Y así. Y en nosotros mismos hay una lucha interna. Nosotros tenemos una guerra civil adentro. Hay una pelea, una lucha en nosotros de dos naturalezas. Por eso es que esta obra gloriosa de Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, de que Él sea la cabeza de todo lo demás, que Él sea la guía, el orden de esa cabeza, de amor, de unidad, de paz, de gozo, es lo único que va a traer paz, sanidad, libertad. ¿Y cómo es que se opera esto? Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación es una economía, es según en el griego, es una etapa de tiempo donde Dios le ha placido, operar, intervenir, hacer su intervención con el ser humano. ¿Por qué? Porque esto se cumple ¿cómo? Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que está activo, operando en nuestras vidas todo el tiempo. Aunque usted esté pasivo, aunque usted se desenfoque, el Espíritu Santo está activo, guiándolo a toda la verdad, fortaleciéndolo y enfocándolo en la fe del Hijo de Dios, haciendo que usted pueda mirar, sostenerse en sus circunstancias, en sus situaciones difíciles, mirando al invisible. Ahora vemos caos, y no solo en esta nación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que opera eso? ¿Por qué se opera la división y el caos? Por la falta del conocimiento de Cristo. Y también en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque la iglesia que no entendió tiene actos, tiene obras buenas, pero no ha decidido morir al ego, morir al orgullo. Yo tengo la razón y se hace como yo digo. Estamos festejando el Día de los Papás. Hombres escogidos por Dios, que son hijos amados de Dios. Y Dios tiene planes en sus vidas. Pero para ser un buen padre necesitamos ser un buen hijo de Dios, de conocerlo a Él. Y así como Dios nos ha establecido su identidad, la identidad de su Hijo en nosotros, los padres en Cristo también pueden afirmar la identidad en sus hijos. Por tanto, la importancia de conocer a Cristo, porque el que le conoce a Cristo, conoce al Padre. Así le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué dijo? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, Felipe, mostrarnos al Padre? Y dice Mateo 11, que Dios revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. ¿Quién nos revela al Padre? La cruz, el Hijo. Nos revela el amor eterno,
incondicional, absoluto, incomprensible de Dios, porque usted y yo no hemos conocido el amor hasta que conocemos a Cristo. Está equivocado, me puede decir. Yo sí he conocido el amor. Me casé muy enamorado, amando, amor de pasión, que con el tiempo se apaga. Pero el amor de Dios es absoluto. No está cobrando a nadie nada. No dice, hacé primero para que yo te dé. Ese es el amor humano. Ese es el amor egoísta, condicionado a lo que el otro haga para yo recién arrancar y hacer algo. El amor de Dios nos rescató cuando éramos sus enemigos. La Biblia lo dice. La mente humana es enemiga de Dios. Hace todo lo contrario a lo que Él dice. Pero Él lo sabe, porque sabe que es cuestión de naturaleza. Así que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿quién es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? En todo este tiempo, ¿qué está haciendo Dios? Él sigue reuniendo todas las cosas en Cristo. Pero también, ¿a quién va a usar? A una iglesia entendida, a una iglesia madura, que va a manifestar al Hijo. Porque la gente no quiere oír letanías, letra, quiere ver la manifestación del carácter de su Hijo. Cristo el cumplimiento. Aquí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo el cumplimiento de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo es que se lleva a cabo el cumplimiento de lo que Dios hizo y habló? A través de una obra, pero vamos a ver los procesos en Cristo de esa obra. Y esos procesos también los vamos a pasar nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Primer proceso, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Segundo propósito. Primero, despojarnos a nosotros mismos. ¿De qué? De la mente natural, esa mente de sospecha, esa mente que se imaginan las cosas, esa mente que lo agranda todo. ¿Despojarnos de qué? De la naturaleza engañosa que siempre nos va a apartar y nos va a sacar de Cristo para que hagamos nuestras propias obras y edifiquemos nuestro propio reino. Como sucedió con el pueblo en el principio, cuando estaban edificando una torre. Y estaban tan empecinados y tan con un mismo lenguaje, con un mismo propósito, porque la unidad opera tanto para el mal como para el bien. Estaban haciendo mal, pero ahí Dios intervino. Ahí la dispensación del amor de Dios intervino. ¿Y qué pasó? Los confundió. Y esa palabra confusión, Babel, Babilonia, confusión. Confundió su lenguaje y se dispersaron. Entonces, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Qué importante es entender que la naturaleza de Dios sirve al propósito de la causa eterna de Él. Hecho semejante a los hombres, siendo Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y esa muerte
tan horrenda de la cruz, que ahora la tenía que experimentar en la carne. Primero pasó en el espíritu antes de todos los tiempos, pero ahora esa muerte tenía que ser en la carne porque así nos lleva Dios, nos da revelaciones maravillosas, pero después nos lleva a experimentar el poder de esta naturaleza que vence en todas las cosas. Entonces, Él tuvo que pagar en su carne el pecado con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y el tercer proceso, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, y el tercero fue glorificado. Y dice, por cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Por eso morían en los círculos romanos, porque no confesaban que César era el Señor. Confesaban, Jesucristo es el Señor. Nadie iba a decir una cosa a la ligera por decirlo, porque le costaba la muerte. Verdaderamente eso se habían convertido y habían entendido la obra magnánima, gloriosa, sublime, poderosa de la cruz. ¿Saben qué, amados? El apóstol Pablo, un mártir, murió decapitado por decir Jesucristo es el Señor. Pero ¿sabe qué pasó en la vida del apóstol Pablo? Se despojó a sí mismo de todo lo que para él era gloria, de todo lo que para él era orgullo. Yo, dijo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Estudiado los pies de Gamaliel, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor. Amados, es que si Cristo no es el todo en nosotros, es nada. Estamos en una religión mecánica. Estamos alabando de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. O muero a mi yo, a los deseos de mi vieja naturaleza que en ignorancia hacían sufrir a mi esposa. Los varones, los papás, hacían sufrir a sus esposas. O las mujeres también podían hacer sufrir a los esposos. Y ambos podían dar una mala imagen a los hijos. Entonces, la ignorancia de lo que no conocemos nos mantiene en esclavitud de lo que deseamos y permitimos. Así que muchos ejemplos hay en la Biblia de hombres y mujeres que se despojaron a sí mismos, que se humillaron a sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo ultraja a Dios. Lo dice Números 15:30. El orgullo ultraja a Jehová. El orgullo menosprecia la obra de la gracia de Dios. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero la buena noticia del nuevo pacto es que la humildad ya está en ti por la naturaleza de Cristo. Porque Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Esa naturaleza ya está en ti. ¿Qué necesitamos hacer para que se manifieste, para que se desarrolle? Rendir el corazón. Hijos amados, escogidos, llamados, justificados y glorificados. Propósito de Dios, tener hijos, los hijos de su amor,
que han sido escogidos por Él, que han sido llamados a manifestar su gloria, justificados y glorificados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, mire la secuencia de los procesos. A los que predestinó, estos también llamó. Todos nosotros somos llamados. Hay un ministerio, que significa, hay un servicio para toda la iglesia de Cristo. ¿Cuál es? Reconciliar al mundo con Dios. A los que predestinó, ¿para qué? Para que manifiesten al Hijo, para que tengan el carácter del Hijo. También los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Esa palabrita justificación es un palabrón, es algo que cuando lo entendemos, esa justicia de Dios en nosotros nos estableció un nuevo orden en todos los aspectos, una nueva creación, una nueva naturaleza donde habita Dios, donde es la habitación del Espíritu. Y a los que justificó, también a estos glorificó. ¿Cuál es la gloria? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Saben qué, mis amados? La creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que las cosas que vivimos hoy, las pruebas, las tribulaciones, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo comprende? Vale la pena permanecer, no de cualquier manera, enfocados, ahondando, echando raíces profundas. El rescate más poderoso de todos los tiempos. Aquí hablaba que cuando Dios creó al mundo, al hombre, habló. Pero cuando los rescató, envió a su Hijo a la muerte. Permitió que su Hijo sea sacrificado como un vil, como un maldito, desnudo. Si esto no nos mueve, ¿qué nos puede mover? ¿Por qué lo hizo? Simplemente por amor. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en los hijos de Dios, en sus representantes aquí en la tierra, en los que les representen, en los que manifiesten su amor, su gracia, su luz, su paciencia, su bondad, su generosidad, su carácter. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos renovar el entendimiento. Eso es arrepentimiento. Por eso es que dice, si invocáis por Padre, rápido decimos, Padre amado, dame esto y dame lo otro. Pero cuando Él te pide, no, hijo, no lo hagas, perdona. No, es que es mi derecho. ¿Por qué, pues? Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas. No, pero es que es apóstol, no va a ser juzgado. Es pastor, ¿no? Sin acepción de personas. Juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro dice que somos peregrinos en esta tierra. Aquí estamos como peregrinos, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Usted y yo
pertenecemos a otro reino. Somos de otra especie. ¿Qué especie? Puede decir alguien, ¿acaso soy animal? Usted es de la especie del Espíritu, de Dios, hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, la invitación a la fiesta del amor, Raquelita, ¿dónde está? Muy buena. Tuve que sacar ese versículo, pero dice en 2 Corintios 6, 18, que Dios se propuso tener, yo seré para vosotros vuestro Padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas. ¿Por qué? Porque en su amor eterno se determinó a hacerlo, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Le entregó toda la autoridad a un hombre, y ese hombre le falló. ¿Pero ustedes creen que él se conformó? Ya estaba establecido antes de todas las cosas. Él dijo, no, a los que los han sacado de mí, a los que los han separado de mí, no voy a permitir que se perpetúe la naturaleza de muerte en sus vidas, naturaleza corrupta, naturaleza que los lleva a la destrucción. Ahí hizo el rescate más glorioso de todos los tiempos. Rescate del soldado Ryan, ¿qué 8 cuartos? Rescate de Bin Laden para matarlo, rescate del otro. ¿Qué? No se compara. Conducíos en temor, no es miedo a Dios. ¿Quién le puede tener miedo a un padre amoroso que si sabemos lo que hizo para que seamos sus hijos? ¿Quién le puede tener miedo? El miedo está en la vieja naturaleza. El temor que habla aquí es respeto a Dios, porque lo que Él dice se cumple. Respeto a Dios. Entonces, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, qué importante, esta palabra es apostólica. Las palabras conocer, saber, son apostólicas. Están en las cartas del Pablo, de Pedro, de Juan. Conociendo, sabiendo. ¿Sabiendo qué? Que fuiste rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. Vana, vacía de Cristo. Superficial, enfocada en las cosas naturales del mundo. La cual recibiste de vuestros padres. Esta naturaleza que tenemos lastimosamente, nos han amado nuestros padres, pero ha sido transmitida. Por eso nuestro Padre Dios, a ellos y a nosotros, nos ha dado una nueva naturaleza, si hemos creído a Cristo. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí lo vuelve a repetir Pedro, porque este mensaje apostólico estaba en esa comunión del Padre, del Espíritu Santo, ministrándole todas las cosas. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios nos revela y luego nos lleva a la experiencia. Aquí el apóstol Pablo ministraba, predicaba, amonestaba. Se quedaba hasta de madrugada hablándole a la gente. Era tal pasión. Era un siervo. Dice Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Siervo en el griego es doulos, que significa esclavo. Y nosotros vemos en la ley que habían los esclavos, pero habían también el tiempo de la liberación de los esclavos cada 6 años, cada 7 años. Y si los esclavos se sentían tan amados, dice que se apegaban a una puerta y le ponían una lesna, le hacían un agujero en su oreja y le ponían un aro que decía que se quedaban por amor.
esclavos por amor. Qué maravilloso entenderlo. Entonces aquí el apóstol Pablo hablaba, ministraba, predicaba, pero también oraba. Y eso necesita entender la iglesia. La oración es muy importante. No dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ellos estaban pasando cosas muy difíciles, muy duras, eran perseguidos, pero ¿qué pedía? Pedía revelación en el conocimiento de Él, y no un conocimiento intelectual de la letra, un conocimiento de experiencia. Necesitamos leer las Escrituras, claro, pero lo que está ministrando el Espíritu nos va a llevar a esa experiencia de vivir la verdad y la realidad de lo que tenemos y de lo que portamos. Por ejemplo, la palabra está establecida en la figura, en la Biblia, como una espada que rompe, que separa el alma del espíritu. ¿Y qué es lo que pasa? Abre el espíritu para que el alma pueda contemplar a Cristo, pueda ver a Cristo, porque ¿sabe cómo es la transformación? Viendo a Cristo. 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria cuando vemos como en un espejo la gloria del Señor. Ahí somos transformados de gloria en gloria, viendo al Hijo, conociendo al Hijo. ¿Por qué necesitamos conocer? Porque hay un peso de gloria para cada uno. Pero si no lo conocemos, nos vamos a dar nosotros las ínfulas. Y la única gloria es para el que la tiene. Entonces dice que es de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Nuevamente, acá dice para que sepáis. Una palabra importante. Saber cuál es la esperanza que tú tienes en Cristo. ¿Qué esperanza tienes en Cristo? Que te solucione tu problema, que se solucione tu matrimonio. Que si esa es tu esperanza, amados, tenemos una religión mecánica. Nuestra esperanza no debe ser eso. Eso viene por añadidura. Que me dé mi trabajo. Eso es parte de estar en Cristo. Que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los hijos tienen herencia. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esto es por la fe. Pero hay una supereminente grandeza de su poder para los que creen, la cual levantó a Cristo de los muertos, amados. Es un poder de resurrección. No podemos seguir viviendo igual, dando la vuelta a lo mismo, peleando, familias peleando, divididas y después otra vez abuenándose y otra vez. No, necesitamos morir. Si tengo la razón, no importa. Necesitamos rendir el corazón, porque esto es mayor, esto es más grande. ¿Cuál es la super eminente? Cristo es supremo. La supremacía de Cristo, la eminencia de Cristo. La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amados, hay una legalidad que opera el poder de resurrección aquí en esta tierra. ¿Cuál es? ¿Qué fue lo que operó en Cristo ese poder de resurrección?
en el Getsemaní, murió la primera vez a su temor. Y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego fue a la cruz y murió físicamente. Murió porque se hizo pecado. Entonces, muy importante entender qué le da legalidad a la resurrección. ¿Quién sabe que si no hay muerte, no hay resurrección? Todos lo sabemos. Si no morimos, no hay resurrección. Si Cristo no murió, no iba a resucitar. Pero eso lo podemos aplicar espiritualmente hoy. ¿Cómo? Muriendo al yo, a mi razón, a mi derecho, a mis deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Hijos con mentalidad de esclavos no disfrutan la herencia. Qué buena imagen, ¿no? ¿Les gusta? Hijos con mentalidad de esclavos no disfrutan la herencia. Muchas personas hablan sobre la parábola del hijo pródigo y se enfocan en el menor, en el que despilfarró los bienes del padre, su herencia. Pero hoy vamos a hablar del hijo mayor, porque aquí hay mucha profundidad en esta parábola. ¿Sabe qué? Aquí nos está hablando de dos naturalezas. Los primeros, los hijos mayores. ¿Quién es hijo mayor aquí? A ver, para que... Yo también. ¿Saben qué? Los primeros representan a la vieja naturaleza, a la de Adán. Los segundos son los que nacen de nuevo. Entonces, el hijo mayor representa a la vieja naturaleza y esa no quiere nada con Dios. No le interesan las cosas de Dios. Hace, según su sudor, su esfuerzo, sus propios planes y sus propias obras. Entonces aquí, en esta parábola, cuenta Jesús que el hijo pródigo, que despilfarró la herencia y quedó solo comiendo con los cerdos, pero como había conocido el amor del Padre, había conocido lo que había en la casa del Padre, volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi Padre, porque aquí estoy muriendo de hambre y allá hay abundante pan, porque él conoció la gracia. Pero el hijo mayor, cuando volvió el hijo menor y el padre lo abrazó y dijo, maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, estaba perdido y ha aparecido. Llegó el hijo mayor de trabajar en el campo, de sudar fuerte, y dijo, ¿qué es esa fiesta? ¿Qué es esa música que escucho? Y uno de los empleados le dijo, lo que pasa es que tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado el becerro gordo y ha hecho una fiesta. Y dice que se enojó. Esa naturaleza es egoísta. No se alegra cuando otros se salvan. Se enojó y no quería entrar en la casa. Y salió el padre y le dijo, hijo, era necesario hacer porque tu hermano estaba muerto, ha aparecido. ¿Y él qué le dice? Eso me impresionó. Mire lo que él respondió. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Eso es una mentira, porque nadie, peor la vieja naturaleza, puede obedecer fielmente. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué no sacó? ¿Por qué no disfrutó
lo que le pertenecía por derecho si él estaba en la casa del Padre, por la mentalidad de esclavo, por la dureza del corazón. Amados, necesitamos madurar y necesitamos rendir el corazón. Necesitamos entender que nosotros hemos pasado de muerte a vida, que la naturaleza que portamos es la naturaleza de Dios, que ama al Padre, a Dios y a las personas. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y cuando le reclama, tu hijo. Amados, necesitamos recapacitar y volvernos a enamorar. Los apasionados anhelan producir placer al Padre. Y ya sabemos cuál es el placer del Padre. ¿Se acuerda la prédica? Tener hijos e hijas que lo conozcan, que sepan que son amados, que puedan disfrutar de la herencia que el Padre les ha entregado. Esa herencia es Cristo, en Él está todo y es lo máximo. ¿Cómo se aviva el fuego en el corazón de un hijo desanimado? Estamos en estos tiempos que son difíciles. ¿Cómo se aviva el fuego? Míralo ahí, el fosforito desanimado. Así estamos, amados, muchas veces. ¿Sí o no? Levante la mano el que nunca se desanima. No. Levante la mano el que se desanima seguido. Yo soy la primera. Todos nos desanimamos. ¿Sabe por qué nos desanimamos? Porque comenzamos a ver lo natural. Comenzamos a ver con la mente natural. ¿Pero qué nos ha enseñado Dios el anterior domingo? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, van a pasar. Pero ya te amargaste, ya amargaste a tu familia, ya te enojaste. Y gente toma decisiones muy drásticas. Las cosas que se ven son temporales, van a pasar. Esto va a pasar. Este gobierno va a ser reemplazado. Acuérdese. Es verdad, porque Dios lo habló. ¿Habrá gasolina? Amados, es que podemos disfrutar cuando lo vemos, cuando vemos a Cristo. No las cosas temporales, sino no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, aquí Timoteo, un discípulo del apóstol Pablo, estaba desanimado. ¿Y qué le recuerda Pablo en los primeros versículos? Te hago recuerdo de la fe de tu abuela Loida, la fe de tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué estás así? Aviva el fuego del don de Dios que se te ha dado por la imposición de mis manos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón cómo es que se puede avivar el fuego? Dos cosas. Por la fe. Por entender la naturaleza que portamos y por la realidad del llamado eterno desde antes de la fundación del mundo. Todo está concentrado ahí. Aviva el fuego. Porque Dios no te ha dado, digan, no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿De qué está hablando ahí un espíritu? Está hablando de naturaleza. Dios no te ha dado una naturaleza que te esclavice al miedo. Dios te ha dado una naturaleza de poder, amor y dominio propio. Pero ¿cómo es que el apóstol Pablo le está haciendo recuerdo? Mire lo que le hace recuerdo.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, por las buenas noticias, según que el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nosotros, amados, no merecíamos estar en Cristo. Nadie aquí, ninguno de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo nos encontró Cristo? Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aborreciendo a todos y aborreciéndonos a nosotros mismos. Pero Dios, por su gran misericordia, dice, nos salvó por gracia. Entonces, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Repítalo. Antes de los tiempos de los siglos, antes que el cronos eche a andar, antes que hubiera tiempo, porque Dios fue el creador del tiempo, pero también el cumplimiento del mismo. ¿Sí o no? ¿Quién es el cumplimiento del tiempo? Cristo, lo vimos el anterior domingo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte de tu vida y de mi vida y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por las buenas noticias, por el Evangelio. Por eso es importante leer. ¿Sabe qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nuestro espíritu tiene la plenitud de Cristo, pero nuestra alma no. Nuestra alma necesita ese proceso de liberación, de transformación por la verdad, por la palabra. ¿Qué revela Dios en medio del caos y la confusión? Su trono. Aquí Ezequiel habían sido transportados a Babilonia. Imagínense, eran cautivos en Babilonia. Imagínense usted que lo saquen de su casa, de su comodidad y lo lleven a un país extraño, con costumbres extrañas, lenguaje extraño. ¿Cómo se sentiría? Ezequiel estaba abatido. Pero Dios le mostró el trono y en el trono uno sentado que tenía aspecto de hombre y alrededor del trono había como un arco iris. ¿Qué nos habla ahí, amados? Pacto, el pacto eterno de Dios, mostrando en las temporadas difíciles, diciendo, oye, ¿qué te pasa? Estás en pacto, sos mi hijo, yo soy tu padre, yo soy Dios. ¿Y quién es Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho, lo hace. Ya lo hizo y lo sigue haciendo. En la última laminita. ¿Cómo respondemos ante su paternidad soberana? Ya sabemos, a Dios no le agrada la soberbia, porque ultraja su corazón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Dios tiene un tiempo. Dios tiene el cumplimiento de tus tiempos. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. ¿Cómo? Fíjese, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Sed sobrio nos habla de pararnos firme, no estar tambaleando. Fija la mirada en uno solo, en Cristo, corriendo la carrera de la fe con la mirada puesta en el autor de la fe. Velad, firmes, enfocados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero no puede tocar a los que han entendido lo que son y lo que portan. No puede engañarlos. Tiene que huir. Al cual, ¿cómo se resiste al diablo? Firme,
en lo que somos en Cristo, firmes en la fe. Yo soy una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Esa es la posición más alta que un ser humano puede tener. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Usted está sufriendo? Sepa que en otros lados también están sufriendo. También están padeciendo situaciones, confusiones. Pero Dios siempre en la confusión muestra su trono. Yo estoy en control, eso es el trono. Yo estoy en gobierno, eso es el trono. Y tú estás en pacto. Ríndete, humíllate bajo mi poderosa mano. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿después de qué? ¿Después de qué, amados? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. ¿Quién? ¿A quién le gusta padecer? A nadie. Pero son procesos necesarios para despojarnos de la operación del viejo hombre, con sus mañas, con su orgullo, con su ego, con sus deseos de la ignorancia. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Esto nos habla de alcanzar madurez. Afirme, estar firmes en Cristo. Que cualquier viento de doctrina no me mueva ni fortalezca. Qué glorioso es el ser fortalecidos con la verdad, amados. Y establezca. Mientras hacía este mensaje, el Señor me ministraba otras cosas que las tengo anotadas y por tiempo no las puse, pero ¿sabe qué? Todo mi cuerpo estaba así, pero vibrando, porque la palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra tiene poder para romper esquemas, estructuras, para alinear la mente y el corazón, para renovar el entendimiento a la mente de Cristo. Y es el Día del Padre. Y cada uno, varón que está acá, sean los maravillosos padres que sus hijos necesitan. Cada uno que está acá sea un hijo maravilloso de Dios, que confíe en Él, que le crea, que se humille en su presencia, que le rinda, que se rinda a Él. Y así, ¿qué vamos a tener? Familias saludables, familias bendecidas, familias prósperas, donde los esposos aman a sus esposas, donde las esposas respetan a sus maridos y donde los hijos reciben la afirmación del amor de sus padres y responden de la misma forma, en obediencia, por amor.